Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Muy buenas tardes, noches. Estamos en una nueva emisión del Cadenazo. Gracias a todos por conectarse. En esta ocasión estamos desde La Habana, Cuba, y nos acompaña Jesús Figueredo, quien es educador popular y miembro de la coordinación del Centro Martin Luther King. Y bueno, antes que nada, gracias por hacerte este tiempito y charlar un poco con nosotros sobre la situación en Cuba. Para empezar, quisiéramos empezar por algo muy básico. Si nos tuvieses que explicar a alguien que no conoce Cuba, que no sabe sobre la realidad del día a día, ¿qué significa el bloqueo en el día a día de los cubanos de a pie? Bueno, muy buenas tardes y un abrazo fraternal y solidario primero a todos que nos están escuchando, que nos están viendo. Y es una pregunta elemental y sufrible para quien vive en Cuba, ¿no? En estos momentos. Significa aumento de la mortalidad infantil. Significa casas de viviendas que tienen 12 y hasta más horas sin energía eléctrica. Significa una madre que tiene que levantarse cuando llega la energía eléctrica, la corriente, hacerle el desayuno, hacer la comida en tiempo récord, muchas veces, porque es muy poco tiempo de duración para que su hijo pueda ir a la escuela de madrugada, que puede ser cuando está la capacidad energética para poder dar ese servicio. Significa que muchas veces hayan niños que no han podido ir a la escuela por esas mismas afectaciones. Significan profesores que van a dar clase agotados, por tanto la calidad no es la misma. Significa médicos, doctoras, doctores que siguen haciendo milagros en Cuba, sin medicamentos, sin oxígeno para una sala de terapia, con toda la capacidad que tiene, sin la capacidad energética para poder ventilar a pacientes que lo necesitan. Significa la pérdida de la socialización, de la dignidad y la calidad de vida del cubano y la cubana de a pie. Y significa esa pérdida porque en estas condiciones quienes tienen la posibilidad de importar, quien tiene el capital para hacer el negocio, es el que mejor sale. Pero a costo de personas que tienen niños, que tienen ancianos, que necesitan determinada dieta, que necesitan determinados medicamentos, pero que no cuentan con el salario para comprarlos. Y esto tiene un porqué precisamente en que Cuba hoy, yo me gusta hablar a estas alturas, ni siquiera de bloqueo, sino de guerra, guerra económica, guerra financiera, y sobre todo esa guerra financiera, pues hace que nuestro gobierno, nuestro Estado, y hablando de apagones, no tenga la capacidad financiera para comercializar y poder socializar los servicios que durante mucho tiempo, como parte de nuestro proyecto socialista de justicia, de solidaridad, de equidad, ese gobierno o los gobiernos, que es mi gobierno, el único gobierno, ha podido sustentar. Los bancos nuestros, por ejemplo, la capacidad de operación de nuestros bancos hoy es mínima, porque es imposible que con un bloqueo como el que existe y con esa guerra como el que existe, pues ahora las personas, por ejemplo, que tienen tarjetas de Visa, la otra es la Mastercard, por ejemplo, ya no pueden operar en Cuba. Eso implica falta de entrada de movimiento de dinero totalmente al país. Y eso tiene una secuela en nuestra salud, en nuestra educación, en los servicios de asistencia social del país. Eso significa también el estar viviendo esa guerra económica, financiera, acompañado de una guerra mediática. Esa guerra mediática que tal vez ustedes escuchan en sus noticieros, en sus programas de medios de comunicación en sus países, pero que también en Cuba a través de los celulares les llegan a todos y todas. Por tanto, también significa un cierto diversionismo y en las ideologías de personas que están padeciendo. Cuando un pueblo está padeciendo estas necesidades y hay una guerra mediática tan grande
que te está hablando y poniendo el enemigo donde no es. El enemigo generalmente en esa guerra mediática se pone en el gobierno, en el Estado cubano. Cuando eso sucede, pues la gente empieza a idear la solución en lo que el propio enemigo te está intencionando que tú pienses a través del medio o que sientas a través del medio. Y eso genera conflictos internos también. Entonces también esta guerra económica, financiera, mediática, se expresa en los conflictos que vivimos en la cotidianidad dentro de un pueblo que había apostado o que ha apostado desde hace muchos años a un proyecto de socialización, de socialismo, de socializar el poder, de socializar los saberes y de socializar la producción. Por tanto, esa apuesta de socialización hoy está muy maltratada en Cuba. Nuestros pilares, nuestros logros, hoy nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Salud Pública, con dolor declara el aumento de la mortalidad infantil en Cuba, cuando fuimos uno de los países de menor mortalidad infantil, incluso de países llamados desarrollados y del primer mundo. Por tanto, el significado de lo que llaman bloqueo hoy para Cuba es la afectación a la calidad y la dignidad de la vida de un pueblo, a quienes están afectando con este bloqueo, con estas guerras que le llamamos así, es precisamente al anciano, al niño, las niñas, a las mujeres, a las personas que tenían un trabajo y que hoy no pueden hacerlo con la posibilidad que podían hacerlo antes, ni pueden ganar el dinero que podían ganar antes, ¿no? Entonces, hay un principio ético, y diríamos también hasta bioético, que es hacer el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas posibles. Este es un principio ético que ha marcado la Revolución Cubana desde sus inicios, ¿no? Como revolución socialista popular. Y por tanto, el lograr eso hoy está obstaculizado completamente. Me parece muy importante que hayas empezado por la cuestión de la salud. De hecho, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU denuncia esta semana que el aumento de la mortalidad está directamente vinculado a las sanciones. Ahora, me gustaría que nos detengamos un segundito en esta cuestión que traes, esta idea de una guerra económica, diplomática, mediática contra Cuba. Cuba se encuentra en guerra, aunque no veamos bombas, aunque es algo que no lo podamos descartar en este momento. Si tuviese que explicar brevemente y simple para alguien que no conoce sobre estos temas, ¿qué es lo que ha modificado en términos del bloqueo desde enero para acá? Si queremos poner una fecha, el 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y bombardeo a Caracas en adelante, y cómo eso se viene recrudeciendo, que es la denuncia que hace el gobierno cubano y el pueblo cubano, el bloqueo. Sí. Relacionado con esa pregunta, hay otro elemento que es clave, es decir, y que tiene que ver con la pregunta. Es cierto que a partir de enero ese bloqueo se ha recrudecido, pero es bueno que todos sepan que cuando triunfó la revolución en enero de 1959, tal vez ya el 5 de enero, ya Cuba estaba sufriendo medidas por el gobierno de Estados Unidos para obstaculizar el proceso revolucionario. Por tanto, nosotros estamos hablando ahora a partir de enero de un recrudecimiento, pero sufriendo un acumulado de desgaste a un país durante tantos años, provocado por un gobierno que se asume dueño de otros países. Entonces, y sobre todo, se asume también en la potestad de sancionar otro país que decide hacer desde su identidad y su derecho de ser soberano. A partir de enero hay un cierre total, más fuerte aún, de las gestiones financieras y bancarias del gobierno cubano. A partir de enero también se produce el recrudecimiento en cuanto al cierre de combustible al país. Cuando decimos cierre, es decir, no entra combustible al país. Desde enero a la fecha, lo que ha entrado de combustible es por la solidaridad de nuestros hermanos soviéticos. Pero eso se cerró completamente. La pregunta a hacernos es, ¿cómo trabaja un hospital? ¿Cómo trabaja una industria? ¿Cómo trabaja una escuela? ¿Cómo viven las personas sin la energía eléctrica? Esa es una medida extremadamente fuerte. Pero también la visión de Cuba, y esto no fue precisamente a partir de enero, pero la visión de Cuba como un país terrorista es una medida que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos y que provoca en muchas personas en el mundo la negación a negociar, relacionarse con un país que está dentro de una lista de terroristas. Eso es cosa de locas, ¿no? Porque al mismo tiempo el mundo también sabe
que el único que ha defendido el terrorismo en el mundo son los Estados Unidos. Hay pruebas fehacientes de eso, ¿no? Y ni una, en el caso de los cubanos, a no ser que le estén llamando terrorismo a que médicos cubanos hayan curado y se hayan esforzado en tantos países para llevar la salud. A no ser que le llamen terrorismo a profesores y profesoras de Cuba que han ido a enseñar a otros países. A no ser que le llamen terrorismo a la solidaridad de un pueblo por ayudar a la liberación y la independencia de otros pueblos, de una cultura de dominación y racial, de racismo. Si a eso le llaman terrorismo, bueno, entonces estarán. Pero eso es una medida que ha afectado grandemente el relacionamiento de Cuba con otros países en la gestión de su vida económica y de la sustentabilidad del país. Pero esto es toda una estrategia que es importante entender. Es decir, después de eso, y un poco más allá, viene la acusación a el derribo de aviones hace 30 años detrás, una cosa descomunal, completamente absurda, sin prueba legal alguna, porque, y sin razones legales ningunas, porque precisamente estábamos en el derecho de hacerlo, en tanto se está violando el espacio aéreo nacional, y eso está en acuerdos internacionales al respecto. Recordemos que estamos hablando del derribo de 2 avionetas en 1996 por parte del Estado cubano, después de haber hecho varias gestiones para denunciar que Estados Unidos estaba permitiendo que salgan avionetas desde Miami, violando el espacio aéreo cubano, ingresado de manera ilegal, y entiendo que los propios archivos de inteligencia desclasificados por Estados Unidos hablan de gestiones que llevaron más de 1 año y medio de parte del Estado cubano denunciando esta situación. Exacto, una denuncia tras otra de lo que estaba sucediendo y sobre todo la alerta. Están violando nuestro espacio y estamos en el derecho, pueden pasar cosas. Pero resulta que eso es una organización que le llamaron Hermanos al Rescate, provocado también por otra cuestión, es decir, los Estados Unidos ha cerrado y ha obstaculizado el flujo migratorio normal, oficial, formal, de cubanos a Estados Unidos. Lo ha obstaculizado mucho, pero al mismo tiempo han abierto la migración ilegal y la han promovido. Entonces, yo te promuevo primero que ven al sueño americano, aquí donde vas a triunfar, donde vas a vivir, pero además, si llegas a Estados Unidos hablando mal del gobierno cubano, eres un héroe para los americanos y te doy facilidades económicas. Por tanto, es muy fácil los que no tienen principios profundos, diría yo, de humanidad, después también políticos, ideológicos, en búsqueda de la prebenda económica, hablo mal, soy. Pero entonces, Hermanos al Rescate, organizado además por un terrorista, Basulto, ese señor fue entrenado por la CIA para atentar contra Cuba. Ese señor participó en una acción directa contra el malecón habanero. Por tanto, ese señor se hace una organización que se llama Hermanos Rescate, que era para supuestamente rescatar y ayudar a los hermanos balseros, es decir, los cubanos y cubanas que serían también promovidos por el propio Estados Unidos en una balsa. El canto para el mundo es que los cubanos abandonan Cuba porque no se puede vivir en Cuba, porque el gobierno es un dictador, los gobiernos cubanos son dictadores, porque los gobiernos en Cuba, además dictatoriales, no han servido ni han ayudado a la población. Entonces, ese es un canto que nos pueden vender. Pero lo que está detrás es que cuando uno está viendo siempre cosas que nos gusten, cosas que nos digan se puede vivir mejor, que te ostentan, que te sonsacan, que te calan en el deseo y tus sueños y tus sentidos de vida y te promueven, ven que aquí tienes esto, y esto es una maquinaria inmensa del gobierno de Estados Unidos, mediática de años, de promoverse como el país de la realización de todos los sueños, y al mismo tiempo te obligo a ti como país a que no tengas la posibilidad de servirle a tu pueblo como gobierno, pues entonces te pongo al pueblo a pasar necesidades y al otro lado te estoy ostentando que acá puedes vivir mejor. La gente mira. Sí, la migración es un arma de guerra. Es un arma de guerra. Ahora, vos hablabas un poco de la solidaridad de Cuba. Es conocida la solidaridad de Cuba durante toda la segunda mitad del siglo XX. Quería preguntarte entonces sobre este cadenazo. Lo está organizando distintos medios comunitarios vinculados a movimientos sociales, espacios sociales de toda Latinoamérica. ¿Qué está haciendo el gobierno en términos comunitarios y las organizaciones comunitarias cubanas para defenderse en este contexto frente a la agresión de Estados Unidos? Bueno, miren, hay como 3 líneas principales de gobierno en estos momentos.
Hay una que tiene que ver con la economía, es decir, ante la imposibilidad de buscar insumos fuera, cómo producimos insumos desde adentro. Ese es un gran reto. Vinculado con esta economía está la cuestión energética. Ya el país desde hace un tiempo ha estado pensando la transición energética para, como se dice en el lenguaje futbolero, desmarcarse del petróleo y de los fósiles, combustibles fósiles. Y eso es una labor importantísima con una prioridad a los lugares de salud. A través del gobierno cubano, por ejemplo, se están poniendo los paneles solares en policlínicos. En algunos momentos con la colaboración de medianas, pequeñas empresas, pero sobre todo es un esfuerzo por política de Estado y por política de gobierno, ese proceso de transición energética. Es importante también las medidas que se están tomando para la defensa del país. Es decir, al mismo tiempo nos estamos tratando de preparar para defender el país, porque hablaba de una guerra mediática, de una guerra financiera y de una guerra económica, pero la posibilidad de agresión directa a Cuba está. Y lo que sucede es que en Estados Unidos hay diferentes bandos que lo ven de forma distinta. Hay quienes dicen, con esa guerra mediática, económica y financiera tenemos, no hay que tirar un tiro, se van a caer solitos. Pero otros dicen, no, hay que invadir, hay que matar, hay que bombardear. Y por tanto, otra línea importante del gobierno está en la preparación para la defensa. Y al mismo tiempo, cómo brindar el mayor servicio solidario a los más vulnerables, a las personas más vulnerables. Aparecen iniciativas a nivel de los municipios, de los propios gobiernos municipales, para la atención de los abuelos, atención de abuelas, abuelos, ancianos en general, de madres que están solas con hijos. Y hay también un papel importante de la sociedad civil cubana en ayudar en estos procesos de solidaridad a través de la búsqueda de personas que quieren ayudar solidariamente a Cuba. Ayuda solidaria en alimentación, ayuda solidaria en medicamentos y la distribución a las personas más necesitadas en los barrios, en los pueblos, en las comunidades. Nosotros, desde el propio Centro Martin Luther King, tenemos una actividad de ayuda solidaria. No nos gusta decir ayuda humanitaria, porque ya sabemos lo que significan las ayudas humanitarias en muchos lugares. Con ayuda humanitaria han bombardeado países. Entonces, nosotros nos gusta hablar de ayuda solidaria y de solidaridad internacional, de internacionalismo. Tenemos un proceso de solidaridad, de ayuda solidaria, donde recibimos donaciones y esas donaciones se distribuyen a través de actores de nuestra organización y de lo que llamamos movimiento Centro Martin Luther King Redes en territorios y en comunidades. Lo tenemos desglosado, por ejemplo, hay algunas donaciones que las orientamos a tiempos de ciclón, cuando hacen falta colchones, cuando hacen falta techos, porque nosotros vivimos en una isla muy linda, geográficamente, de la que estamos encantados por estar rodeados de mar, pero al mismo tiempo son muy vulnerables a los huracanes, a los ciclones. Y las afectaciones se imaginan con guerra mediática, financiera y económica, amenaza de agresión y que nos llegue también un huracán, un ciclón, que son devastadores, pues entonces tratamos de una parte de esa solidaridad orientarla a esto. Tenemos otra parte de la solidaridad que está orientada principalmente a la comunidad, a ancianos de la comunidad. Tenemos una farmacia comunitaria donde los medicamentos no se venden, se distribuye todo lo que nos traen. Estas son algunas de las iniciativas que tanto del gobierno, hablé, como de la sociedad civil estamos haciendo. Hay una cuestión del cubano y la cubana que todavía está en nosotros y que es, como yo soy biólogo de formación, me gusta hablar de genofondo, ¿no? Es decir, está en los genes culturales de la Revolución Cubana, que es la solidaridad entre nos. El hecho de compartirnos el café por la mañana entre vecinos es algo importante para compartir lo poco que tenemos, ¿no? Y porque aprendimos con la Revolución a no compartir lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Y eso es muy importante para la resiliencia de un país. Y por eso estamos seguros de que vamos a vencer esta situación. Jesús, no tengo más que agradecerte. Esto es un poco para dar batalla en el plano mediático, pero también para organizar esas solidaridades. Así que bueno, vamos a estar pasando también en cada uno de los países cómo la gente se puede acercar y participar de este movimiento de solidaridad, que es por Cuba, pero también es por nuestra América. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Va subiendo la corriente con chinchorro y atar.